Internetek hizkuntza gutxituen erabilera sustatu dezake? Bilbon antolatutako hizkuntza gutxituen biltzarrean galdera hau eta beste asko mahaingaineratu ziren. Hizkuntza gutxituak dira, inoiz jazarpena edo debekua jasan ondoren, erabileran murrizketa izan dutenak. Gaur egun, 6.000 hizkuntza inguru daude munduan. Adituen esanetan, erdiak baino gehiago desagertuko dira datozen urteotan. Informazio teknologiek zeregin handia dute fenomeno horretan. Interneti esker, edozein hizkuntzak du muga geografikoak gainditu eta kultura globalean ekarpen propioa egiteko aukera. Baina badago modurik ahalmen hori hizkuntz gutxituen alde aprobetxatzeko? Gutxitutako hizkuntzak sustapena behar dute, euskara barne, eta egungo bilakaera teknologikoarekin, informazio eta komunikazio teknologiek ere gero eta erabilera zabalagoa dute. Horozkagu hainbat eta hainbat erronka, euskararentzat erronka dira sare sozialak edo live streamingeko zerbitzuak eta txatak eta hor aplikazio mordoa, ezta? Eta gure asmoa izan da pixkat aztertu zein da egungo egoera, gutxitutako hizkuntzen egungo egoera mundu zabal horretan, alde batetik, eta gero bestetik etorkizunari begira zenolako etorkizuna edo zenolako bilakaera izango dute zerbitzu hauek eta internet sarea bera ere. Ze hainbat adituk esaten duten arabera, informazio eta komunikazio teknologikoetatik kanpo geratzen diren gutxitutako hizkuntz eta kulturek sokoratuta eta baztertuta amaitzeko arriskuan daudela. Nola laguntzen du internetek hizkuntza gutxituen hedapenean? La ayuda de Internet a las lenguas minoritarias yo creo que viene fundamentalmente por el hecho de que es un foro abierto en el que ya no caben, digamos, preferencias más o menos justificadas por parte de organismos, bien sea europeos, estatales. Es realmente un medio o un foro tremendamente democrático y abierto y plural por su propia naturaleza. Internet proporciona una forma sencilla, especialmente respecto a la tecnología web 2.0, que la gente cualquiera puede entrar y participar en ámbitos sociales allá a más grande escala. Internet es una plataforma a nivel global, es decir, se puede acceder desde cualquier parte del mundo. Por tanto, de alguna manera, en principio, Internet ayuda a que estas lenguas tengan una presencia internacional, global, que antes no tenían. Nola areagotu dezakegu hizkuntz gutxituen erabilera informazio teknologietan? Con la web 2.0 hemos mejorado bastante, pero todavía hay problemas y uno de ellos es un poco que la información que está en la web está un poco aislada, quiere decir que hay como islas de conocimiento, entonces la gente, por ejemplo, que van buscando información en inglés lo van a encontrar y la gente que busca en euskera también. Lo interesante sería pensar en este perfil de persona que entiende un poco y habla un poquito, pero le gustaría utilizarlo más, pero no puede hacer el salto a una comunidad cerrada porque al final y al cabo no va a entender lo que está teniendo lugar, el debate. Yo creo que con el trabajo en el futuro, con interfaces más inteligentes que adapten más a nuestras necesidades, vamos a tener que disponer de acceso más sencillo a este tipo de información, que va a promover su uso, evidentemente. Batzuek diote gutxitutako hizkuntzetan edukiak sortu behar direla, hori egia da, behar hori badago hor, baina era berean ere jada nagusi diren beste zerbitzu horiek ere euskaratu behar dira, ezta? Eta Google adibidez jada euskaraz erabili dezakegu, baina gazteleraz edo txineraz edo erabiltzeko aukera badugu, zergatik ez dugu euskaraz ere erabiliko, ezta? Zergatik sortuko dugu Google Biz euskara hutsezko bilatzaile bat beti murriztuagoa eta erabiltzeko arazo gehiago izango dituna, edo Facebook gizarte sareekin berbera gertatzen da. Guk ikusten dugu hor pixkat eureka bat lortu behar dela gutxitutako hizkuntzen jatorrizko sorkuntza horrekin eta gero bestaletik itzulitako zerbitzu hiekin. Si lo utilizamos, las estadísticas crecen y muchas veces yo desde aquí digo,
Cuando tengo que defender internamente en Microsoft la traducción y que seamos los primeros en que se traduzca el euskera frente a otros lenguajes que a veces son incluso idiomas de país, el islandés, entonces es importante el uso, porque el uso es lo que va a determinar en ese ranking de lenguas que traducimos antes o después. El uso es lo que determina el valor de una lengua. Nola ikusten duzu euskararen erabilera interneten? Yo creo que euskera como una lengua minoritaria y minorizada tiene una presencia muy buena, muy importante, dado el número de euskal hablantes estamos tratando, que es un número pequeño en comparación de catalán, por ejemplo, pero no obstante tiene digamos, goza de muchísima salud en este sentido. Puede ir a más, y yo creo que irá a más siempre en cuanto que es más fácil acceder a la información, pero también hay otro aspecto importante. En una comunidad, por ejemplo, como el País Vasco, habrá muchísimo conocimiento. Este conocimiento es lo que lleva a la gente en la calle. Seguro que podemos para cualquier persona es experto en algo y nos puede proporcionar información. ¿Y qué pasa? Ahora con el Web 2.0 es muy sencillo aportar esta información. Entonces, hay ejemplos en el mundo de amas de casa, por ejemplo, que han montado redes sociales sobre los problemas que tienen con sus hijos. Entonces, en este caso, sí, es obviamente la comunidad que genera el contenido y el conocimiento que va a ser consumido también por la comunidad. Entonces, llegaremos a una masa crítica, digamos, entonces ya sería obviamente una herramienta útil para todo el mundo. Yo creo que muchas veces es un problema más de actitud con C que de aptitud con P. Porque personas que, y ahora voy a hablar del caso del euskera, ¿no?, frente a otras lenguas en el Estado como pueden ser el catalán o el gallego. Las estadísticas de uso en Cataluña son mucho mayores y las herramientas son las mismas. Nosotros disponemos y ponemos a disposición de esas mismas herramientas y hay un reto importante, yo diría, aquí en el País Vasco, en que de manera natural utilicemos esas herramientas. Sí que estaría bien promocionar el conocimiento de la lengua y poner páginas que ayuden a la gente a interesarse y a conocer más sobre el euskera. Pueden ser páginas de léxico y tal, o de crucigramas, bueno, en fin, de juegos en las que el euskera intervenga y permita al que no lo conoce, por mecanismos un poco lúdicos, entrar en la lengua. Nola ikusten duzu hizkuntz gutxitu hauen etorkizuna informazio teknologietan? Yo creo que el futuro, yo soy optimista, me gustaría pensar que las cosas siempre van a mejor. Me consta que el gobierno vasco tiene unas iniciativas muy buenas para promover el uso de euskera, pero también hay problemas y es lo que dije un poco antes, que vivimos con mucha prisa, entonces siempre vamos a ir por el camino del mínimo esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? Que habrá gente que realmente tiene mucho interés en utilizar su lengua, al final de cabo, porque es una parte de su identidad. No va a ser necesariamente fácil ni inmediato, pero tenemos que luchar, tenemos que seguir insistiendo y cuando chocamos contra barreras de que un servicio no está disponible en la lengua que queremos, entonces tenemos que quejarnos. Guk zerbitzu asko sortu ditzakegu, hainbat enpresa, hainbat eragile, baina gero erabiltzaileek euskarari ekiten ez badiote, jai izango dugu, ezta? Mundu osoan 6.000 hizkuntzetik gora daude, une honetan 6.200 eta piko hizkuntza daude, baino sarean euskara 40. postuan dago, beraz da datu bat oso pozik eta oso baikor egoteko datua, baino ez gea lokartu behar. El salto que tenemos que dar, y muchas veces son los euskaltegis, las instituciones, es mirad, igual que hemos transmitido que los idiomas se aprenden con los libros y con los discos, ahora los jóvenes y todo el mundo nos tenemos que subir al carro de las tecnologías y aprender, y es el mundo que nos envuelve, ¿no? Y ahí está el futuro para mí, que de la poesía y de la música también demos el salto a la tecnología y al revés. Desde la tecnología podemos potenciar mucho esos mundos de la música y de la poesía y podemos potenciar desde lo local mucho lo global y desde lo global enormemente lo local. Hay muchos estudios y expertos a nivel internacional que concluyen que la supervivencia de las lenguas minoritarias y minorizadas pasa por su presencia en los ámbitos tecnológicos y que sin ellas difícilmente perdurarán.